son ideas más socialistas, la mezcla entre mercado y Estado, que es un liberalismo, un capitalismo europeo, siempre es una mezcla entre unas cosas hacen los empresarios, otras cosas hacen los Estados, y los Estados controlan mucho a los empresarios, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, ¿no? Y después tenemos las versiones de mercado más enamoradas del libre mercado, como la escuela austríaca, que ahí pertenece este tipo payaso como es Milei, ¿no? Él es de la escuela austríaca que cree que hay que eliminar el Estado y se acerca la pelotita amarilla con la pelotita verde porque tanto los comunistas como los utópicos liberales, ambos quieren eliminar el Estado. Uno porque dicen que la comunidad organizada va a poder solucionar el problema de la sobrevivencia y la reproducción de la vida, y otros porque dicen que el mercado sin el Estado va a organizar la sobrevivencia de la vida. La verdad que al final lo que uno ve en la práctica es que esto es una combinación de Fernet, Coca-Cola y hielo, esto que les decía. El mercado es Fernet, el Estado es Coca-Cola y la sociedad civil el hielo, ¿no? Si uno toma solo Fernet, si uno toma solo mercado, se marea, se pierde, es muy fuerte, es muy potente, y después al otro día te levantás de la borrachera y te das cuenta que los amigos que tenías del mercado son amigos como los de la borrachera, mientras que hay para chupar, ¿no? Y el Estado, que no tiene la exigencia de la competitividad y el estímulo del reptilíneo como lo tiene el mercado, tiende, como la Coca-Cola, a hacerte más fofo, más relajado, menos agresivo, porque el Estado no te exige la competencia tan tremenda como el mercado, ¿no? Y la sociedad civil es la que regula y hace la mezcla entre mercado y el Estado, como el hielo hace la mezcla en el Fernet, ¿no? Yo creo que estamos en momentos en donde esta combinación se usa en todo el mundo. En ningún lado hoy existen las ideas puras de los liberales ni las ideas puras de los comunistas. Hoy el mundo entero es una mezcla de Estado, mercado y sociedad civil, y con la pandemia les diría que la pelotita del Estado hoy estamos tomando mucho más Estado que mercado. Es más, los Estados están salvando a las empresas y a los ciudadanos, ¿no? En este esquema es que se resuelve este dilema de generar comida para 7.000 millones de personas, ¿no? 2.500 kilocalorías por día, ¿no? Ahí juegan el equilibrio de la oferta y la demanda con la política en el medio, ¿no? Ahora vamos a ver los procesos en los que nos encontramos ahora, ¿no? En qué situación nos encontramos una vez entendido el mundo, entendido el problema ambiental, distribución de riqueza, la gordura, la flacura, el desperdicio. Bueno, ¿cómo estamos hoy en el mundo? Bueno, lo primero que tenemos que hablar es del coronavirus, ¿no? Y los cambios posibles, lo que está produciendo este coronavirus, ¿no? Bueno, una de las características que está produciendo el coronavirus es que los estados están al centro del debate. Cuando en el año 45 se divide el mundo con el fin de la guerra, porque se unen comunistas contra capitalistas versus Alemania, se une la URSS, la ex-URSS, con Europa y Estados Unidos para vencer a Alemania, Japón, Italia. Bueno, después Italia se cambia de bando y a Japón le meten dos bombas atómicas, pero para terminar venciendo a Alemania se juntan los tres. Si bien se juntan para enfrentar a Alemania, tiene la característica de que al otro día que ganan, y se juntan ahí tres grandotes, Churchill, Roosevelt, Stalin, en Yalta, al otro día ahí hacen un acuerdo que se divide en el mundo, bueno, digamos, de Alemania hacia el este, comunista, junto con China, que hace su revolución también ahí cerca y se hace comunista. Y de Alemania hacia el oeste, capitalista. Entonces, Alemania la dividen en la mitad, Berlín justo queda al medio, hacen un muro, de un lado era comunista y de un lado capitalista. De un lado era el Estado manejando todo, ¿no? Un socialismo, y del otro lado era el mercado con el Estado regulándolo en el caso europeo y en Estados Unidos el Estado que inicia el mercado y después lo acompaña. Entonces empieza el debate entre comunistas y capitalistas, ¿no? Ese debate lo gana de alguna manera el capitalismo con sus propuestas de libre mercado en los 80, porque en el 76 muere Mao Zedong en China, entra Deng Xiaoping, hoy vamos a hablar bastante de China, y convierte la China comunista a una China capitalista, pero manejada por el Partido Comunista. Es un mercado, un empresariado manejado por un Estado tremendamente fuerte
y tremendamente agresivo, ¿no? Autoritario. Pero China abandona el comunismo, la URSS se desarma, libera montones de países que lo tenían en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda la Rusia por un lado. Entonces, ¿qué pasa al mundo? Dice, bueno, con el fracaso de China y con el fracaso de la URSS, acá no vamos a hacer todo liberal y no vamos a hacer todo libre mercadista, ¿no? Viva la oferta y la demanda, y ahí empieza desde los 80 hasta hoy una corriente hegemónica de que el pensamiento del mercado, ustedes escucharán en la tele, porque los mercados, porque hay que seguir los mercados, bajo el concepto de que los países que habían seguido las leyes del mercado le iba bien y los que las seguían a las leyes del Estado o del socialismo, del comunismo, les iba mal. Bueno, esa hegemonía del relato, de la idea liberal que se amplió, yo les explicaba en esa clase, que la oferta y la demanda y la búsqueda del beneficio personal logrado por la competencia con el otro para acumular bienes materiales, esa idea de vida que al principio se desarrollaba dentro del intercambio, como no había otra propuesta alternativa, se nos mete en todos los aspectos de la vida. Se mete en la política, entonces los políticos se meten al sistema democrático, no con vocación de servicio, sino con vocación de enriquecimiento personal, se meten en las religiones, ¿no? Ya uno dice que es un representante de Dios o un representante de su propio enriquecimiento, cobrándote para mediar con Dios o con alguna forma de Dios, se mete hasta en las familias, la idea de que la mejor forma de relacionarlo es libre competencia en oferta y demanda, sin límite ético, esto que yo le explicaba, que en Europa, en el mercado, había un cartel que decía, al mercado no entra ni Dios ni rey, o sea, ahí lo único que vale es la oferta y la demanda. Bueno, esa idea ahora está volviendo a ser cuestionada, ¿por qué? Porque los países enamorados del liberalismo, como por ejemplo nuestros hermanos chilenos, que eran los liberales de Latinoamérica, primero se les explota la juventud porque una de las características del liberalismo es que acumula riqueza, no da empleo porque se tecnologiza la producción, peor aún con esta última revolución de la robótica, ya no vamos a necesitar gente para nada, van a hacer las máquinas todo el trabajo por nosotros. Entonces, ¿qué hace? Genera altas cantidades de desempleo, lo que hace que los jóvenes entre 18 y 25 años en el mundo, 4 de cada 10 no tengan trabajo. Y cada vez eso va aumentando. O sea, el capitalismo no da empleo, te deja la alternativa del emprendedurismo, o sea que, bueno, no te toma de empleo porque la máquina es suficiente para hacer andar el sistema productivo, pero podés salir a competir como empresario. Claro, ¿cuál es la característica? Sector energético está concentrado y dominado por unos 4, sector alimentario está dominado por 7 multinacionales que controlan el alimento del mundo. En el caso de la Argentina, hay 3 supermercados que concentran casi el 70% del consumo. O sea, te dicen, mira, no hay empleo dentro de la empresa, tenés que mandarte solo como empresario, pero bueno, ¿sabes qué? Están todas las canchas ocupadas y están ocupadas por grandes que además son muy eficientes. Entonces hay mucho nacimiento y muerte de microempresas porque inician con mucho entusiasmo y después se dan cuenta que están frente a un mundo concentrado y que competir libremente con el mérito, con el gigante, no es tan fácil. Esto de la meritocracia y el emprendedurismo, bueno, hay veces que uno tiene la sensación que es decir, que ven un chico de 7, 8 años y que compita libremente con el campeón de boxeo de Argentina. Claro, obviamente. Y bueno, y esforzate y sé talentoso y sé capaz y emprendedurismo y todas técnicas para que el niño pequeño, para que la pyme pueda competir con el gigante. Sí, hay pymes que logran ganarle, sí hay pymes que son como Messi, bueno, como Maradona o como Tevez, que salen del medio de la pobreza y terminan siendo exitosos, pero son uno en millón. Las otras 999.999 terminan fracasando. Sí funciona el emprendedurismo, la visión de empresa, el entusiasmo, todas esas cosas que estuvieron de moda desde los 90, pero el porcentaje en la cantidad de gente que funciona es muy bajo y como dice Joseph Stiglitz, que escribió un libro el año pasado sobre la distribución de la riqueza, mira, de cada 1.000 que nacen pobres, 999 mueren pobres. Y de 1.000 que nacen ricos, 999 mueren ricos. Dicho de otra manera, es muy difícil cambiar la situación de pobreza en un mundo de libre mercado. Volviendo a Chile, Chile era el país libre mercadista por antonomasia,
la salud es privada, la educación es privada, la seguridad es privada y el Estado no gasta mal la plata y se le cobra poco impuesto a los chilenos. ¿Qué pasó? Los jóvenes que se dieron cuenta que de cada 1999 sigue pobre y que la única manera de salir de la pobreza es o la violencia o el crédito para meter una empresa o la educación, el conocimiento. Aún para entrar a una empresa tenés que tener el conocimiento, ¿no? Entonces lo que pasa con ese debate es que los países que tenían libre mercado se prenden fuego antes del coronavirus y a todos los lugares donde el Estado no intervino, no ha intervenido ni tenían un sistema de salud público fuerte, simplemente la gente se está muriendo. Brasil empezó con 2 casos como nosotros el mismo día y hoy tiene el segundo más importante del mundo en infectados, en muertos. ¿Por qué? Porque, bueno, el presidente Bolsonaro eligió el discurso del libre mercado, la libertad económica por arriba, y no la idea del Estado deteniendo las empresas para parar el coronavirus. Brasil tuvo esa opción, Bolivia tuvo esa opción, Chile tuvo esa opción, Argentina y Uruguay no. Somos los 2 países que en Latinoamérica, que el Estado dijo no, perdemos plata pero salvamos vida. Bueno, esto ha hecho que el Estado esté al centro de la economía y al centro del debate en el mundo. O sea, hoy en día estamos con un mundo que se está dando de comer desde el Estado y se está salvando empresas desde el Estado. Estados Unidos ya lleva casi 3 trillones de dólares emitidos para salvar sus empresas. Claro, ¿qué pasó cuando el Estado se puso al centro? Bueno, el Estado, como acá en Jujuy, como en Argentina, decide cuándo va a empezar la economía, qué parte de la economía. Claro, y vos decís, ¿y cómo están funcionando los estados si la economía está parada y las empresas no están pagando impuestos? Aquí se está cobrando menos impuestos, o al irle mal las empresas no pagan impuestos, y en el caso de Estados Unidos y Europa, algunos estados directamente no están cobrando nada de impuestos. Entonces, ¿de qué está viviendo el Estado? ¿Y de qué del Estado está sosteniendo la población? En Europa, por pasar por la esquina, te dan de mal $1.000 por persona, te los regala el Estado. Con un sistema mucho más relajado. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el récord de seguros por desempleo en su historia. ¿Y de dónde está saliendo esa guita? Si la empresa, el sistema empresarial no está activado, está congelado por la pandemia, por la cuarentena, ¿y de dónde está sacando? Lo que está haciendo los estados, están emitiendo dinero con una técnica, bueno, ahí les puse QE, es Quantitative Easing, que la emisión sin respaldo en riqueza. Según la teoría económica, si vos tenés, generás riqueza en un país por 1.000 pesos y tenés 1.000 pesos en moneda, bueno, tenés 1.000 dividido 1.000, tenés 1 peso por cada porción de la riqueza. Yo le explicaba como una porción de una pizza que tiene 10 partes. Bueno, vos tenés 10 pesos para producir esa pizza, cada porción de pizza vale 1 peso. Si uno emite el doble de pesos, tiene 20 pesos y la pizza sigue teniendo 10 porciones, no 20, o sea, crece la cantidad de moneda, pero no crece la cantidad de riqueza, lo que se produce es inflación. Esa teoría liberal de que si aumentas la emisión de billete va a aumentar la inflación, no es real, no está funcionando, la inflación no está aumentándose en la medida que se aumenta la emisión de dinero. Y la emisión de dinero está sirviendo para reemplazar lo que no se está cobrando de impuestos para las empresas y atender a la población. Por ejemplo, en Jujuy solamente hay más de 160.000 IFES, ingreso familiar extraordinario. Les recuerdo que en Jujuy somos aproximadamente 300.000 personas trabajando. De esas 300.000, 160.000 son más de la mitad. ¿Qué significa? Más de la mitad de los jujeños que trabajamos estamos siendo atendidos por el Estado con 10.000 pesos mensuales. Eso hace que Jujuy no explote, que la gente esté comiendo, que esté más o menos tranquila. ¿Qué pasa si sacamos esos, multipliquen 167.000 por 10.000 pesos mensuales? Es una cantidad de dinero enorme que está viniendo de Buenos Aires. No sé si han visto en estos billetes de 100 pesos, de 500 y de 1.000 nuevos, recién emitidos. El mundo está emitiendo a cantidades como nunca jamás en la historia. Miren, Estados Unidos en estos últimos 3 meses emitió más dinero que en los últimos 15 años, como para que se den una idea. Y eso que le clavó una crisis enorme en el 2007 y en el 2008, que también salió
con emisión del Estado de dinero. Estamos en un mundo en que el Estado está parando el virus, el Estado está al centro, está diciéndole a los empresarios qué hacer o no, enfrentándose a los empresarios. Muchos de los empresarios y empresarias han demostrado que lo que les importa al mercado es la tasa de ganancia, aunque el precio de ganar más dinero sea que muera la población vulnerable, que muere la gente mayor, los enfermos. Bueno, no me importa, acá lo importante es la ganancia, el lucro, ¿no? La filosofía del mercado, que tuvo un discurso hegemónico. Ustedes son hijos del discurso del libre mercado, se criaron de chicos con la idea que la mejor manera, por ejemplo, de enamorarse es buscar a alguien que tenga recursos, si no es un muerto, digamos. Hasta el amor recibe el shock de la lógica de mercado, solamente te podés enamorar de alguien que tiene una buena proyección económica, ¿no? El vínculo con el otro ser humano está determinado por el nivel de ingreso, las aspiraciones económicas, ¿no? Eso ha sido un invento de un premio Nobel en los 90 de Estados Unidos, ¿no? De un tal Becker, ¿no? Esa idea, que no es una idea que la ha tenido la humanidad muchos años, los seres humanos tenemos millones de años con esta forma y varios miles de años pensando y siendo sapiens. Bueno, esta idea de que la lógica del libre mercado es la única útil para la organización de la humanidad, no tiene más tiempo que, del punto de vista hegemónico, de ser la única, tiene 30 años, 40 años, desde los años 80. O sea que es una idea nuevita para la humanidad que ya está empezando a encontrar sus límites. Primer límite, el daño ambiental. Segundo límite, la concentración de la riqueza. Tercer límite, la gordura y la flocura. Cuando tengo angustia, consumo. Comer, 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 consumir, consumir como sentido de la vida. Hay un economista geógrafo que se llama Harvey que dice que el capitalismo no es un sistema económico, es una cultura, es una forma de vida donde te propone el individualismo extremo, la competencia permanente y al palo, todo el día con la adrenalina a mil, y la acumulación de riqueza como sentido de la vida, y ante la angustia consumir. Comprar es el mejor acto que puede hacer un ser humano. Comprar te da más satisfacción que abrazar. Hemos cambiado lo monetario por lo afectivo, por el misterio, y hemos monetarizado el amor y hasta Dios. Ese debate hoy en día está siendo cuestionado profundamente. ¿Por qué? Porque el libre mercado, con sus empresas tan maravillosas, meritocráticas y competitivas, no solo dañan el medio ambiente, no generan ni empleo y concentran la riqueza, sino, ¿saben qué? Si nos enfermamos no nos cura. Cura el rico y el pobre se tiene que morir. Y hoy, como ustedes han visto, 20% de la humanidad tiene 80% de la riqueza y el 80% de la humanidad vive con el 20% de la riqueza. O sea, si hoy dejamos el virus al libre mercado, y se va a salvar el 20% más rico, el 80% más pobre, y bueno, nos rebuscaremos como podamos, sin que nos cubra nuestra riqueza. Entonces, esa idea de mercado claramente no te garantiza la sobrevivencia en un contexto de pandemia. Es otro límite de esta cultura y esta filosofía de vida que es la del mercado. Entonces tenemos ahí una vuelta del Estado al centro. ¿Cuánto va a durar esa vuelta? ¿En qué va a terminar? No sabemos. Estamos viviendo una de las etapas más nacionalistas del mundo, con paradojas muy particulares. El país que inventó la idea del libre mercado es Inglaterra, con un economista de fines del 800, de principio y mediados del 800, que se llamaba Adam Smith, ¿no? Que era un tipo que decía que, bueno, era un revolucionario de la libertad ante un mundo controlado por reyes y por amigos de reyes que hacían los negocios. Los economistas le llamamos mercantilismo ese modelo económico. Cae el mercantilismo con las ideas de Adam Smith de la libertad, porque la libertad va a hacer que circulen libremente los bienes, y entonces al final, si en el ramal hacen una papaya buena, yo voy a comer papaya del ramal y eso es el resultado de la libre circulación de papaya, y se va a aprovechar las ventajas competitivas de cada lugar. La ventaja competitiva del ramal es el clima y la de la puna es para llamas. Entonces, bueno, la carne de llama baja al ramal y la papaya o la naranja del ramal baja a la puna, y gracias a las ventajas competitivas diferentes de los distintos regiones o países, el mundo va a ser un lugar cada vez mejor por la libre circulación de bienes. Pero Smith decía la libre circulación de bienes, la libre circulación de personas y la libre circulación de capitales. Bueno, lo que ahora no circula libremente, no circula,
es la persona. Es una libertad de mercado para capitales, menos para bienes y mucha menos para la persona, ¿no? Esa idea del libre mercado propuesta por Adam Smith, profundizada por una escuela austríaca, que ahí en Austria vienen del imperio austrohúngaro de esa época, que son unos enamorados del libre mercado y de la libertad utópica. Esas escuelas, Inglaterra hoy, que es la que crea esa escuela, el clasicismo liberal, se separa de la Unión Europea para protegerse y salirse del libre mercado. Si el inventor del libre mercado se va del libre mercado con la Unión Europea, sí, no le cierra. Estados Unidos, que es el hijo colonial de Inglaterra, que propone una vuelta de tuerca a la idea liberal porque le mete el neoclasicismo, bueno, el neoliberalismo con toda una postura que Norteamérica la comunica y la propone al mundo, que es el abanderado del libre mercado después de Inglaterra. Trump es hoy tal vez un presidente socialista, tiene prohibido la entrada de productos en una guerra total, ya la vamos a ver con China, siendo Estados Unidos tal vez el país más proteccionista del mundo, donde el Estado decide qué entra y qué sale a ese país. El Estado está totalmente al centro, los empresarios quebrados, esperando la ayuda del Estado. Les doy un solo caso: Lufthansa, la segunda línea aérea más importante del mundo, ha quebrado, era de capitales alemanes, y se la está comprando el Estado alemán. El paquete accionario mayoritario de Lufthansa, una empresa privada, le está comprando el Estado alemán. En Wuhan, en China, el Estado chino compró las empresas que estaban en quiebra o con sus acciones en baja, y hoy China, 7 de cada 10 empresas le pertenecen al Estado chino, que está controlado por un partido único, que es el Partido Comunista Chino, que no tiene elecciones ni tiene alternativas democráticas. Ellos defienden el libre mercado controlados por el capitalismo chino. O sea, el Partido Comunista Chino promueve el libre mercado porque lo controla. Y los que han creído en el libre mercado no lo usan, ni Inglaterra ni Estados Unidos. O sea que los abuelos y los padres del liberalismo y del neoliberalismo no lo aplican. Y uno de los aplicadores del comunismo que todavía controla políticamente el país, atribuye al Partido Comunista Chino, sí aplica el libre mercado. Estamos en un mundo nuevo, uno dice una cosa y hace otra cosa, ¿no? Entonces el coronavirus está produciendo cambios que no sabemos dónde nos vamos a terminar, de hecho no sabemos dónde termina. Estos cambios están impactando en cada uno como nosotros como personas. Bueno, algunos estamos utilizando esta época de pandemia para pensar mucho cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro sentido de nuestra vida como especie, cómo es nuestra relación con la naturaleza, para qué queremos el dinero, cuál es la importancia de los amores en nuestra vida, de estar amontonados con la gente que queremos, que ahora estamos mucho tiempo amontonados y nos damos cuenta de que teníamos cosas por resolver o que la convivencia no era una de las cosas que habíamos dedicado mucho tiempo ahora. Estamos revalorizando la idea del cuidado y del amor. A nivel social estamos viendo a nuestros políticos defendiéndonos contra un virus y nuestros estados dándonos de comer, no cobrándonos impuestos y salvando empresas. Todos esos cambios no sabemos cómo van a impactar a nivel personal, a nivel institucional. Yo le decía, si uno ve el registro histórico en la pandemia del 18 al 20, cambiamos las personas, pero no los poderosos. Las personas elegimos cambios. En esa época también era liberal. Después del liberalismo se vuelve al Estado, a mediados del siglo pasado. Los seres humanos queríamos más Estado para que nos cuide de las empresas que con las pestes no nos cuidan, y presionamos a través del voto para que lleguen políticos con ideas del Estado al centro. La gripe es en el 20 y sus ideas impactan en el 40, porque el que está cómodo, el que ya es hoy político, el que es ya hoy rico, bueno, nunca en la historia de la humanidad el que está cómodo quiere cambiar. Son raras excepciones y son los más potentes para cambiar, que los que están cómodos quieren cambiar la realidad para otros que están incómodos. Normalmente el que está cómodo dice, ¿para qué voy a cambiar? Me pongo en la punta del poder, digo que voy a cambiar y en realidad hago puro maquillaje y no cambio nada, ¿no? Entonces es probable que ahora se repita lo mismo. Los que están en el poder económico, político, religioso e intelectual no quieren cambios porque estamos cómodos, porque están cómodos, pero el ciudadano común que sí la está pasando mal va a querer cambios y ese cambio se va a expresar políticamente dentro de un tiempo. Y es probable que elijamos políticos que
hablen del Estado al centro y no del mercado al centro. Acá en Jujuy tenemos un ejemplo muy claro. Hemos tenido un gobernador 4 años muy enamorado de las ideas liberales del gobierno nacional anterior. La empresa tiene que hacer todo. Fíjense en el Ingenio La Esperanza, se lo vendió a una empresa, ¿no? Una empresa tucumana, primero una colombiana que fracasó y ahora una tucumana que no sabemos si fracasó. El litio se lo dio a empresas, mientras que Bolivia comparte la explotación del litio, el Estado con las empresas. Un gobernador muy enamorado de la idea del libre mercado que hoy sale todos los días a decirnos qué hacer. Ha puesto el Estado al centro y ha limitado hasta los mismos políticos que antes estaban enamorados de una idea, se dan cuenta que en esta circunstancia tienen que poner el Estado al centro. Ahora la pregunta que nos hacemos todos, y si vuelve la calma, ¿cómo es que volverán a hacer? Y probablemente vuelvan a sus viejos amores. Pero nosotros los ciudadanos no nos vamos a olvidar que nos está salvando el Estado, ¿no? Entonces, estos cambios posibles hoy en el mundo no se sabe. El patrón dólar, que en el 71 se usó como única moneda para el intercambio entre países que tienen distinta moneda y como un lugar de reserva, como un papel donde uno guarda los ahorros, porque viene de una economía estable y muy poderosa. Bueno, hoy él se está cuestionando, está avanzando la moneda digital, están avanzando los yuanes, y vamos a ver cómo Estados Unidos está perdiendo su posición hegemónica en el control del mundo y va creciendo China, ¿no? Estos son algunos de los cambios posibles. Obviamente uno tendría que tener la bola de cristal para decir para dónde va esto. Yo creo que no sabemos, que va a ser una sorpresa para todos, para, bueno, aquellos que somos conscientes de que estamos viviendo tal vez una de las circunstancias más impactantes de la historia de la humanidad. Nunca hemos tenido una pandemia de este nivel de globalización que llegó a esta cantidad de personas en niveles absolutos y a esta cantidad de países, y además con la nueva tecnología que todos nos enteramos. Nunca hemos visto eso. Primera vez en la historia de la humanidad. Y nosotros, para bien o para mal, somos los actores y las actrices de esta circunstancia única y extraordinaria para la historia de la humanidad. Ahora, bueno, ¿qué hacemos con eso? Va a depender qué pasa para adelante, ¿no? Entonces, hoy estamos en este proceso que cambia el debate de los alimentos. Y los cambia también de una manera muy interesante. Fíjense, yo hace unos años me fui a estudiar a Taiwán, una parte de China. Taiwán produce el 90% de los microprocesadores, más del 90% que usamos en computadoras y celulares. Y de eso vive, ¿no? Tiene todos los desarrollos de esa tecnología. Taiwán tiene 7 veces más riqueza que Argentina. O sea, son 7 veces más ricos per cápita y a nivel general. Ahora, claro, uno dice, ¿y los taiwaneses de qué viven? 80% de la comida que tienen la compran afuera porque no le alcanza la comida que tienen ahí adentro para comer. Ah, dice, o sea, un país que fabrica microchip es 7 veces más rico que un país como el nuestro, que da de comer a 400 millones de personas fuera del país. Sí, por la evolución del capitalismo en los últimos años, los países productores de alimentos somos pobres y los países productores de tecnología son ricos. Bueno, esa, a mi ojo, distorsión de los términos de intercambio, como decía un economista argentino que se llamaba Previch, que la comida era barata y la tecnología era cara, está empezando a cambiar. Cada vez la comida está más cara y cada vez los productos industriales están más baratos. Y con la pandemia han subido de precio la mayor parte de la comida. ¿Y por qué? Porque nos estamos dando cuenta, chicos, si el día de mañana cae la 5G, caen todos los satélites que nos conectan por Internet, desaparece el Internet, desaparece la televisión, o si quieren no seamos tan catastrofistas, no podemos cambiar por 10 años nadie, ni la computadora, ni el celular, ni el auto. ¿Qué pasa en el mundo? Y probablemente nada, ¿eh? Reparemos los celulares que tenemos, reparemos las computadoras que tenemos y los autos lo hagamos andar 10, 20 años, como era hace un montón de tiempo donde la obsolescencia no era programada para un año o dos, sino para una vida, ¿no? Las heladeras duraban una vida, los autos una vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros paramos el sistema industrial de información durante 10 años, vamos a sobrevivir con la misma comodidad que tenemos ahora. Ahora, si paramos el sistema productivo alimentario, ¿cuánto podemos sobrevivir? Ni un año. Tenemos algo de comida guardada, que es la que se está usando ahora, especialmente en cereales, bueno, ¿no? En el stock
de la comida seca, la que no se pudre o no se descompone con el paso del tiempo, o es más lenta para descomponerse. Pero ¿qué pasa? Y comemos todos los días, ¿eh? Y no podemos dejar de comer. Yo creo que uno de los cambios que vamos a tener es revalorizar la importancia de la comida en los sistemas económicos, y los países que producimos comida vamos a ocupar otra jerarquía. ¿Por qué? Porque los humanos sin comida no podemos vivir. Y sin tecnología, un tiempo bastante podemos vivir, ¿eh? Y no sé si lo llevo al mundo extremo. Cae el sistema capitalista. No hay más internet, no hay más bolsa. Esto es un caos. Es un caos. Si seguimos produciendo comida, ¿vamos a sobrevivir? Sí. Si los humanos tenemos comida, seguimos jugando. Si no tenemos autocomputadora, internet, teléfono, no hay, no pasa nada. Entonces, si comemos, seguimos jugando. Si no comemos, nos morimos de hambre con última tecnología. Entonces, yo creo que ese es un cambio que también vamos a ver. El cambio en nuestra cabeza de validar el alimento, y especialmente el alimento hecho ecológicamente bien, sin agresión a los ecosistemas de los bichos, de nuestros hermanos, los otros seres vivos, porque ellos tienen sus virus, sus bacterias, que si nos amontonamos y ellos están desapareciendo como el murciélago, ese virus sale a buscar otro huésped para seguir vivo, siguiendo la energía de la vida, ¿no? La fuerza de la vida de mantenerse jugando. Entonces ese virus se nos mete y se nos adapta y nos produce daños, como ya por la gripe porcina, como la gripe aviar, y ahora esta que viene a parecer un murciélago. Bueno, eso es todo por el resultado de nuestra relación con la naturaleza y nuestra forma de producir, ¿no? Entonces hay otros cambios que yo creo que van a suceder. Si quieren, los filósofos hay de dos extremos. Hay, por ejemplo, algunos que uno, como, si les quiere, se llama Zizek, Z. Él pronostica el fin del relato libre mercadista y del capitalismo y la vuelta a estados muy fuertes con socialismo y comunismo como el resultado de esta crisis. Y hay otros que dicen que no, los más liberales, como este coreano del sur, ¿no? Kim Ho, que dice, bueno, ¿sabes qué? Esto va a fortalecer el capitalismo. Bueno, la verdad que ni los intelectuales nos ponemos de acuerdo, sí lo que vemos es que esto está cambiando. Y sí sabemos que va a seguir este cambio, ¿no? Vamos a ver el tercer punto, que es demografía y cambios de hábito alimentario. Miren este grafiquito. Si ustedes miran, en el eje de las X está desde el año 0 hasta el año 2500, y en el eje de la Y es la población por billones de habitantes, ¿no? Por miles de millones, billones en el sentido norteamericano, ¿no? 1000 millones es un billón. Bueno, si ustedes miran desde el nacimiento de Cristo en el año 0, la población, que es la moradita, cómo va quietita, quietita hasta el año 1000, o sea, vivíamos menos de 1000 millones de personas en este mundo, hasta que en el 1500 ya pasamos, ¿no?, los 500 millones de personas. En el año 1500, 600, 700, en el 800 ya somos más de 1000 millones de personas. Y empieza a crecer. Tenemos un gran salto en esta época de entre el 1900 y el 2000, básicamente porque miren las paradojas de la vida. Los que nos mantenía como especie, siendo poquititos, eran las pestes. ¿Y de dónde venían las pestes? De la convivencia con las otras especies. Por ejemplo, la peste bubónica con las ratas. Cuando en el 1800, en el 1700 nos empezamos a amontonar en ciudades, las ratas nos mataban, no las ratas, sino ellas son huéspedes de virus, bacterias y otras cosas chiquititas que tienen adentro, que lo mismo que el coronavirus se nos metía en el cuerpo no la conocía, no estaba adaptada, no sabíamos cómo combatirla y nos mataban. Hasta que, mucho gracias a la terrible guerra mundial, pero a principios del siglo pasado, se descubre el antibiótico, una manera de matar las bacterias que nos vienen de afuera y que nos vienen de otros seres vivos y que nos mataban. Y empezamos a dejarnos de morir, especialmente al nacer y al parir. Entonces la humanidad empieza a crecer en población de una manera increíble. Miren cómo es el crecimiento de la población desde el año, esto sería 1900, esto es 2000, desde 1900, que éramos 2000 millones, hasta el 2050, que ya estamos en 7000 millones, con
hasta el 2020, que estamos en 7.000 millones, con una proyección que al 2050 vamos a ser más de 10.000 millones de humanos. No solo que cada vez somos más, sino que vivimos más años y además consumimos más. Somos más, tardamos más en irnos y mientras que estamos acá les exigimos más energía al sistema. Acá hay un problema demográfico claro, que bueno, tiene distintas salidas. Algunas optimistas industriales dicen no hay problema, vamos a encontrar a través de la tecnología la solución a este problema. Otros que están yéndose a buscar tierra a otro lado, ¿no? Están buscando planetas habitables para irnos a habitar ahí porque acá somos muchos. Otros, como China, que tiene limitada como máximo a 2 hijos por pareja, hace unos años, hasta unos 4 o 5 años, tenían un hijo cada 2 por pareja, o sea, tenían una tasa de crecimiento vegetativa negativa, 2 pasaban a 1, ahora 2 hacen 2, o sea, mantienen la cantidad de población de China, ¿no? Pero bueno, China ya tenía control vegetativo, toda Europa tiene crecimiento vegetativo negativo. Argentina en Latinoamérica es el país que menos hijos está teniendo y cada vez tenemos menos hijos. Miren en sus casas, pregúntale a sus abuelos, por ahí eran 6 hermanos, sus padres eran 3 o 4, ustedes eran 2 o 3, ¿y ustedes cuántos hijos quieren tener? Muchos de ustedes y muchas de ustedes tal vez se están planteando no tener hijos o tener hijos después de ser más grandes y hacer la vida como les quiera gustar, o tener un hito o no tener ningún hito. Cada vez hay más las figuras de paternidad y maternidad ensambladas, los tíos, las tías, enamorarse y juntarse o casarse con mujeres u hombres que tienen hijos de otros matrimonios y tener varios padres y varias madres, los tíos como padres, más de un padre, más de una madre, que está bueno, más gente mayor cuidando un niño, el amor nunca sobra y el cuidado nunca sobra. Pero sí tenemos una característica que es que nuestra población crece y no para. Y miren este mapa. Este es un mapa donde cada puntito amarillo es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Es un mapa viejo, pero bueno, miren, lo que más me impresiona a mí es la India y China y el sudeste asiático, tapizado de amarillo, directamente no se ve. Obviamente, si uno saca las partes muy al norte de Rusia, bueno, Groenlandia, Noruega, Finlandia, Suecia, esos son muy poquitos que la parte de arriba del mapa, porque todo esto está congelado. Esta parte de negra de acá, el desierto de China, el desierto de Gobi, es desierto y frío. Acá están los Himalayas. Esto es todo desierto. Este es el Sahara. Por eso no hay gente aquí. Australia, que es todo desierto al centro y la gente vive al lado del mar. Y bueno, el Amazonas y nosotros con nuestra densidad poblacional. No solo es que somos muchos, sino que ya estamos en todos lados, ¿no? Los puntitos naranjas son ciudades, creo que más de 5 millones de habitantes, y los puntitos amarillos son las ciudades de 1 millón de habitantes o más. Como verán, no solo es que somos muchos, sino que hay lugares donde el amontonamiento es tremendo, como China e India. En este lado derecho de la pantalla del PowerPoint, aquí está el 60% de la humanidad. O sea, si uno suma China, India y el sudeste asiático, están el 60% de las personas. Somos muchos, estamos en todos los lugares donde se puede habitar, donde no se puede habitar porque es selva. Bueno, acá tenemos el Amazonas, esta zona con selva, y el Congo, que todavía queda algo de selva. Bueno, donde no estamos habitando es porque es desierto, o porque hace frío, o porque todavía hay selva. En todos los lugares estamos amontonados, de una manera increíble, uno arriba de otro, ¿no? No solo somos muchos en valores absolutos, sino somos muchos en nuestra distribución de la población, ¿no? Vamos a ver ahora, entramos a este punto anterior, fíjese que yo les decía, hemos visto la demografía y los cambios alimentarios, ahora vamos a ver la ampliación del capitalismo a China y la entrada y el sudeste asiático, y la entrada de ellos y el lío que está produciendo la entrada de China. Algunos le llaman el milagro chino. Yo cuando estudié en China, ellos no lo ven un milagro, lo ven de otra manera. Ahí se los voy a explicar. Miren, ahora obviamente estos gráficos han cambiado, a todo el mundo le ha cambiado el gráfico de crecimiento por el coronavirus. Pero si no hubiera coronavirus, esta era la curva de crecimiento de la riqueza de China. En la base está en 1980.
En el 1976 se muere Mao, en 1980 se pasa de comunista a capitalista y se abre al mundo. Y la riqueza, que está medida también en billones de dólares, empieza a crecer. Miren cómo la liñita anaranjada empieza a crecer, en el 88 pega una crecida, el 95 pega otra crecida, hasta el año 2001, que es admitida en la Organización Mundial del Comercio como miembro no pleno, y sale China a comprar. Cuando sale China a comprar y tiene permitido comerciar con el mundo, miren el crecimiento de su riqueza. Hasta el 2008 que hacen las Olimpiadas, triplica su riqueza, que esta lineecita que está acá, desde en un periodo del 2002 al 2009, o sea, en 7 años, triplica su riqueza y no para de crecer. Claro, el milagro chino. Bueno, así yo lo había estudiado y así lo sabía yo porque, bueno, uno estudia libros de Europa y de Estados Unidos. Hasta que fui a estudiar China. Cuando fui a estudiar China, ellos me mostraron este cuadrito. Miren qué interesante este cuadrito. En el gráfico de abajo tenemos el tiempo. Entonces, en las X, tenemos el año 1, el año 1000, 1500, 1600 hasta el 2008, ¿no? Y en el eje de las Y, tenemos el porcentaje de riqueza que aporta cada país al mundo. ¿Qué parte de la riqueza? O sea que entre acá el 0 y el 100 es toda la riqueza del mundo. Y cada color es la riqueza que aporta cada país al mundo. Miren una cosa tan interesante. Si vamos al año 1, el rojo es China y el anaranjado es India. Entre China e India, desde el año 2001 hasta el año casi 900, producían el 60% de la riqueza del mundo. Quiere decir que el mundo, durante 2000 años, fue manejado por los chinos y por los indios. Fueron los que produjeron más riqueza en este mundo. Y miren, este verdecito que está acá abajo es Estados Unidos. En el 700 no existía, no sé si van siguiendo mi flechita, crece, crece, crece en el 900 hasta que empiezan las guerras, sobre todo la guerra mundial. Acá en el 1940 pega la subida junto con todos los aliados que ganan la guerra y aumentan, fíjense, Francia, el verde es Estados Unidos, el azul es Francia, el celestito es Inglaterra, el celeste más calentito es España, este es Italia, el gris es Rusia, el gris oscuro es, este gris clarito es Rusia, el gris oscuro es Japón, y bueno, el amarillo es Japón, India el anaranjado y China el rojo. Fíjense en cómo los europeos crecen y China e India reducen hasta la entrada a China al libre mercado. Y fíjense en cómo la partecita roja vuelve a crecer. Hoy, cada vez más China expresa la riqueza del mundo. Entonces, claro, acá nosotros nos dijeron el milagro chino, los raros de los chinos. Cuando yo fui a estudiar China, los chinos, ¿qué te dicen? Estamos volviendo a la normalidad. Este país que tiene más de 3000 años fue el más rico del mundo durante 2000 y pico de años, y Estados Unidos es rico desde hace 60, 70 y está empezando su caída. Otra forma de ver las cosas, ¿no? No es que China y la India están teniendo un milagro, están volviendo a su lugar de importancia en el mundo, ¿no? Esta otra forma de verlo simplificando los gráficos. Miren el de la derecha, y eso que son gráficos donde China creció cada vez más y Estados Unidos decreció cada vez más. Miren, entre China, en 1820, China e India, toda la riqueza que explicaban. Cómo crece la riqueza de Estados Unidos, decrece la de China y de la India, y después del 1970, 80, vuelve a crecer China y vuelve a crecer India, ¿no? Acá abajo, a la izquierda, hay uno parecido, metiendo Europa y Estados Unidos. China, si ustedes ven, la parte bordó de cada uno de estos rectangulitos. En el año 1, miren China y miren India. Explicaban casi el 60% de la riqueza. Y cómo estos dos, el bordó y el color salmón anaranjadito, se van achicando, 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 hasta 1970, que no expresaban casi nada de la realidad económica, eran los más chiquititos, siendo Estados Unidos, que este azul oscuro,
Miren lo que era Estados Unidos en el 1820 en la riqueza mundial y cómo ha ido creciendo. Hasta que empieza el milagro chino en el año 2001, bueno, la muerte de Mao en el 74, en el 76, la apertura de China, y vuelve China e India a crecer. ¿Cuál es la característica del crecimiento de China y de India? Bueno, este es un datito, ¿no? Bueno, a ver, voy por la izquierda. Fíjense, en este es una proyección de quiénes van a ser los países que más población van a tener en el 2050. ¿Cuáles van a ser los países, los 7 países con más población? Hoy es China, le sigue la India, Estados Unidos está tercero, Indonesia cuarto, Brasil quinto, Pakistán sexto y Nigeria séptimo. En el 2050, ese era en el 2011, India va a ser el país más del mundo, China segundo, Nigeria tercero, Estados Unidos cuarto, Pakistán quinto, Indonesia sexto y Bangladesh séptimo. Si ustedes miran esta proyección para el año 2050, se van a dar cuenta que de los 7 países más poblados del mundo, que expresan el 60% de la población o más, de los 7, 5 están en el Asia, uno en el África y uno en América. ¿Dónde va a estar la población? Sin ninguna duda va a estar en el Asia, ¿no? Porque son mucha gente, crecen cada vez más y el bienestar económico está haciendo que además mueran menos, ¿no? Mientras tanto que Europa va a mantener su población, fíjense, en Europa en el 2011 tenía 502 millones de habitantes, y en el 13 llega a 513 mil millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo va a ir, cómo vamos a un mundo donde el Asia, con su riqueza y su población, es lo que va a ser cada vez más importante, ¿no? Hay después una relación, bueno, estas son proyecciones de cuándo la riqueza de Estados Unidos, la de China, va a pasar la de Estados Unidos. Hay algunos que dicen que ya el 2020 la riqueza de China, depende cómo la midan, el PBI de chino es más importante que el Latinoamérica, ¿no? Acá hay proyecciones para el 2018, ya lo es. En el 2018, China fue el mercado digital más grande del mundo. De hecho, en la lucha por quién lanza los celulares con tecnología 5G, quién es el primero, ganó la Huawei China. China fue el primer país en largar celulares con tecnología 5G. O sea, China no solo es que son más, sino que su riqueza es la mayor y además su riqueza de última tecnología, de la revolución industrial última, ¿no? La del e-commerce, la del traming, de los medios digitales, de las TICs, es el país más importante en mercados digitales, ¿no? La compra y venta a través de Internet es la más importante del mundo. Y acá viene un dato que tiene que ver mucho con la materia nuestra. Son datos medios viejos. Hoy dicen que China está en 60 kilos por persona por año de carne. Claro, en el año 1980 los chinos comían 20 kilogramos de carne por persona. Por eso son famosos por comer murciélagos, hormigas, porque claro, eran tanta gente en un espacio tan pequeño. China, si bien tiene el triple del tamaño de Argentina, tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 2.700.000 kilómetros cuadrados. Su población, nosotros somos 44 millones, ellos son 1.200 millones, o sea, tienen 3 veces el tamaño de nuestro país y 30 veces más nuestra población. Pero ellos tienen un desierto que nosotros no tenemos, el Gobi, que es muy grande al norte, y tienen toda la zona fría que limita, bueno, los Himalayas, ¿no? Con el Nepal. Entonces son mucha gente con poco espacio productivo, con muy poco espacio para producir carne. Porque bueno, se necesita mucho vegetal para convertir en proteína animal. Ellos, obviamente, como cualquiera que viene hambreado de hace muchos cientos de años, lo primero que han hecho cuando han mejorado su nivel de ingreso por fabricar celulares, herramientas, juguetes, computadoras, teléfonos, auto, moto, bueno, lo que se le ocurran ya fabrican, han pasado, este cálculo era para el 2007, se calcula que en el 2020 está en 60 kilos, de 20 a 50 kilogramos por persona. Uno dice, bueno, no es tanto, profe, ¿así? Multipliquen 30 kilogramos de aumento de consumo de carne por persona por 1.200 millones de chinos. Y toda esa cantidad de comida que hace 30 años hemos tenido que producir de más,
Bueno, ha habido un boom en la producción especialmente de soja para producir chancho. El chino es comedor de chancho, no es tanto de vaca como nosotros. Bueno, comedores de vaca en el mundo con hábito de consumo de vaca somos uno de los pocos, no junto con Brasil y otros países que producen más ganadería. Pero esto de que consumimos tanta carne roja, somos uno de los pocos del mundo. Ellos son más consumidores de chancho, pescado y pollo en ese orden, y al final vaca, que está a nivel de consumo de otros carnes, ¿no? Como lo de los murciélagos, comen, bueno, todo lo que se mueve, langosta, hormiga, mono, bueno, todo lo que tiene proteína animal, ¿no? Este, todo ese consumo es a donde va nuestra soja, a producir proteína vegetal para que los chinos puedan pasar de 20 a 50 kilogramos per cápita. ¿Y eso qué presión tienen los recursos? Miren a la derecha, bueno, está en inglés, pero se los traduzco. Para producir 1 kilo de trigo se necesitan entre 1000 y 2000 litros de agua. Para producir 1 kilo de carne, de bife, se necesitan de 10.000 a 13.000 litros de agua. El aumento en la demanda de carne, que produjo un aumento de demanda monstruoso en soja, que es la proteína vegetal más barata para convertir en proteína animal, ha producido que la demanda de agua para la agricultura sea monstruosa. Y de golpe en la humanidad, especialmente después del año 80, el agua que parecía que era un recurso que nos iba a sobrar, empezó a convertirse en un recurso estratégico. Y las inversiones empezaron a migrar a comprar tierras con agua, como bueno, acá nosotros tenemos el acuífero Guaraní, el segundo acuífero más grande del mundo, el agua dulce que está metida bajo tierra, compartida con Paraguay y Brasil. Bueno, que ya vino un tipo y se compró todas las tierras de arriba para tener las aguas de abajo. Nosotros acá en Jujuy tenemos una gente que ha comprado, bueno, en la parte de Santa Bárbara, fuentes de agua, porque en la legislación argentina, si surge el agua en tu tierra, esa agua es tuya. En el mundo se están comprando los millonarios tierras con agua propia, porque una de las guerras en el mundo, uno de los conflictos va a ser por agua, no solo para tomar, sino para producir comida para esta cantidad de personas que cada vez somos más y nos morimos menos, ¿no? Esto explica el paso de la soja en el 2001 de $60 la tonelada, que llega hasta el 2005 a $300 la tonelada, porque es la gran demanda de comida, porque a China la autorizan en el 2001 a salir a comprar y tenía mucha plata acumulada desde el año 80 de fabricar encendedores. ¿Se acuerdan la época de las cosas baratas chinas y ordinarias? Entre los 80 y los 90, mediados de los 90, ahí China invade el mundo con producto barato, concentra mucha riqueza, pero la Organización Mundial del Comercio no le autorizaba salir a comprar. En el 2001 sale a comprar. Entonces suben el precio de la comida, sube el precio de todo lo que en China puede comprar porque tenía mucha riqueza acumulada por su transformación industrial al capitalismo. Entonces se va todo para arriba, todos los presidentes de Latinoamérica desde el 2002 hasta el 2010 recibieron un gran envión, porque en Latinoamérica somos productores de materia prima para comer y de minerales, pesca, soja, bueno, carne, fruta, verdura y minerales, todo eso es lo que se demandó para el gran salto chino. Entonces subieron los precios y eso empujó a Latinoamérica en los últimos 10 años con una versión, justo venía de la crisis de los modelos liberales en los 90, justo en este pendular que les decía que Argentina va a veces para el libre mercado, a veces para el estatismo, no importa el partido político, esto que les explicaba. En los 80 el radicalismo era estatista, socialdemócrata. En el 2015 con Macri el radicalismo era liberal. Vive el libre mercado, desaparece el Estado. Con Alfonsín era con la democracia, se come, se cura, se estudia, se cuida. Y el peronismo de los 90, del 90 hasta el 2000, fue tremendamente liberal, igual que Macri, y el kirchnerismo fue estatista con el Estado al centro, igual que Alfonsín. En este pendular nuestro, justo le tocó en el péndulo, en la caída, la crisis del modelo liberal de Menem, que era peronista, y de la Rúa, que era liberal, pero con las mismas ideas, dos partidos con la misma idea. Colapsa la propuesta liberal, como normalmente ha colapsado, el país más endeudado, los pobres más pobres, los ricos más ricos, pero abiertos al mercado con mucha inversión extranjera y con acceso a todos los bienes, pero sin plata para comprarlos. Colapsa por esas presiones y justo en ese colapso entra China
a ser autorizado en el 2001 para comprar libremente en la Organización Mundial del Comercio, entra a comprar soja, comida, cobre, plomo, plata, estaño, todo lo que se necesita para consumir y para hacer casas. Tiene un boom inmobiliario China, un boom de la construcción. Los gobiernos, justo que estaban yendo el péndulo hacia el Estado, enganchan este viento de cola del 2001 que hace que el gobierno tenga una prosperidad. Algunos lo supieron aprovechar más, otros menos. Unos convirtieron esa prosperidad en obra pública, otros en subsidios directos. Hubo distintas estrategias para convertir esa prosperidad que venía del aumento del precio de las commodities, especialmente de los alimentos, impulsado por, según los norteamericanos, el milagro chino, según los chinos, su vuelta al centro como fue durante 3.000 años. Entonces, en Argentina le toca al peronismo, pero al peronismo estatista, que empieza en el 2001-2002, no al peronismo liberal, que era del 90 al 2000, ¿no? Entonces, bueno, justo le toca a ellos y tienen una expansión, pagamos la deuda externa, lo corremos al FMI, tenemos crecimiento, hasta que, bueno, China decrece, tiene una crisis en 2007-2008, bueno, se le contagia una crisis financiera de Estados Unidos y Europa, disminuye la demanda, se estabilizan los precios de la soja, deja de aumentar la demanda al ritmo que venía aumentando de la soja y del alimento, y bueno, y esa pérdida de un viento de cola que nos empujaba nos lleva a una serie de conflictos, ¿no? Que vive el final del gobierno de Cristina Kirchner y que no puede corregir, a mi paladar, el gobierno del PRO de la anterior gestión, ¿no? Pero este es un cambio que a nosotros los argentinos nos cambia la historia. La zona de Córdoba y Buenos Aires, zona núcleo que le llamamos los economistas agrarios, había tierras hasta tirada en los 90, se convierte en una expresión de riqueza monstruosa. Es tanta la riqueza que Lustó, que después fue un economista que era estatista, después se hizo antiestatista y ahora no sé dónde anda, o sea, estuvo con los Kirchner y estuvo con Macri, que fue ministro de Economía de Cristina y también estuvo en el gobierno de Macri, crea la resolución 125 que dice, mira, la soja vos producías para $60 y ganaba plata, ahora vale 300. O sea, se te ha quintuplicado el precio de tu producto y los costos no se te han quintuplicado. Te estás haciendo multimillonario y crea la retención extraordinaria, es la retención a la renta extraordinaria, que es la retención del 25 al 30 y algunos casos menos de toda la producción de alimentos de nuestro país que sale al mundo. Quiere decir que los empresarios que además de pagar el impuesto a las ganancias, el IVA, todos los impuestos que hay que pagar a los normales, cuando van a exportar, además les quitan en algunos casos 10, 15, 20, 25, 30%, depende qué produzca y qué grado de elaboración tenga la producción, le retienen más, las famosas retenciones, que las puso Kirchner, las prometió sacar la Macri, nunca las sacó, y que tampoco este gobierno siguió como venían los dos anteriores, lo de los Kirchner y los de Macri, ¿no? Con una retención a un agro que tiene una rentabilidad enorme y en la soja, que una de las características que tiene, que genera muy pocos puestos de trabajo, se ocupa poca gente, genera mucha riqueza para el productor porque es totalmente tecnologizada, con una forma de hacer andar el campo muy distinta. Viene en la época más del 60% de la soja que se produce en este país, son grandes empresas que no son agricultores. Son ricos o gente que junta plata de fondos de pensión de ricos, que arrienda el campo, contrata al ingeniero agrónomo, contrata a quien siembre, contrata a quien mantenga la siembra, mantenga el crecimiento de la planta, contrata la cosecha, contrata todo, subcontrata todo el proceso agrario, nunca interviene el dueño del capital en el trabajo, siempre está terciarizando y esa riqueza la manda afuera. Entonces viene muchas de las empresas ojeras a las que les cobramos retenciones de las productores de soja, en realidad son fideicomisos y estas empresas financieras que han terciarizado todo el campo, ¿no? Hoy aún seguimos con este debate porque los alimentos siguen subiendo de precio. Esta vez no por la explosión de China, que venía contenida porque tenía mucha plata, pero la Organización Mundial del Comercio no la autorizaba comercial. Cuando destapan sale China, que había juntado mucha guita haciendo tonterita, bueno, tonterita,
encendedores, computadoras, herramientas, bicicletas, todas esas cosas, pega un salto. Ahora estamos en otro momento, pero el alimento sigue subiendo, con lo cual sigue teniendo una renta muy importante la producción agraria, ¿no? Fíjense en la demanda mundial de alimentos, cómo crece sin parar. Este es un gráfico de la FAO. No solo crece porque, ven, por ejemplo, esta de arriba es la del trigo. El trigo es un producto bastante escaso en el mundo. Somos muy pocos los países que producimos más de los que necesitamos. Este es el crecimiento de la demanda de arroz, el anaranjado, y de los cereales secundarios donde está la soja. Bueno, miren cómo cada vez demandamos más cereales, ¿no? Entre arroz, trigo y cereales secundarios. Cada vez crece más la demanda mundial de alimentos, porque esto que les explicaba, somos más humanos, tardamos más en morirnos y desperdiciamos más. Esto que también charlamos en algún momento, entendemos que ser rico es mostrarle al otro que puedo tirar. Puedo tirar comida, puedo tirar combustible, o sea, peso 80 kilos y me llevo una camioneta capaz de transportar 1000 kilos y la uso para ir a la facultad y volver, pero le muestro al otro que soy rico. ¿Cómo le muestro? Desperdiciando energía. Si bien puedo dormir en una cama, tengo 5. Si bien puedo usar un solo inodoro a la vez, tengo 10 baños. O sea, cuando más desperdicio energía, más jerarquizado soy ante el otro ser humano. Y cuando más desperdicio alimento, más importante soy. Hay estudios muy interesantes hechos en los tachos de basura. Esto que les decía, si uno va a un barrio muy rico, la mayor parte de lo que encuentra en la basura es comida y muy poco de materia inorgánico. Si uno va a un barrio que tiene pocos recursos, es justo al revés, no hay comida tirada, ¿eh? El 80-90% de los residuos son inorgánicos y el 10 o el 20 es orgánico. En el de los ricos es al revés. ¿Qué quiere decir? El desperdicio es un símbolo de riqueza, ¿no? Les mostraba yo en uno de los gráficos que no solo ha crecido China, sino que viene el crecimiento de India. Miren cuáles son las proyecciones del crecimiento de India en población, ¿no? Ya la población y el crecimiento, este es los porcentajes de crecimiento, miren, en el 2015 India crecía al 7,5%, que es el gráfico verde, y China que venía en esta caída que yo les decía que empieza en el 2007-2008, que está empezando a repuntar, ¿no? En el 2007-2008 China, este grafiquito rojo que tiene 14,2, que es el crecimiento de por ciento del año ese, del 2007, cae, va al 10,4, baja, y se mantiene al 2003, al 6,3 en el 2020, ¿no? Bueno, esto está cambiando con el coronavirus, ¿no? Sin embargo, India, fíjense, crece poco a poco, decrece mucho en el 2007-8, recupera para el 2010, decrece y después empieza a crecer cuando China decrece. Y el crecimiento de India es porque son muy buenos para las nuevas tecnologías, ¿no? La mayor parte de los software son hechos por hindúes, son altamente competitivos y una de las características que tiene India, al igual que China, son países altamente poblados con una gran demanda de morfi. Los chinos de proteína animal y los hindúes, que tienen por sus costumbres y sus hábitos más tendencia a comer proteína vegetal, porque, bueno, en muchas partes de su población consideran a la vaca como un animal sagrado, es parte de su mundo sacro, entonces no comen carne de vaca ni los derivados de la carne de vaca, son más bien de comer proteínas vegetales. Hay algunos que pronostican que así como hubo un boom, ¿no?, de proteínas vegetales para ser convertidas en chancho en China, vamos a tener un boom de proteínas vegetales. Todo lo vegetal que concentra mucha proteína como la nuez, la almendra, no todo eso, porque India crece sin parar, está sacando gente de la pobreza y está demandando más alimento. Lo que lo sitúa a Argentina de nuevo, por la expansión del capitalismo ahora a India y no a China, y uno dice, ¿por qué crece India? Y bueno, miren, cuando China se desarrolla, en los 80, vos con 6 dólares, 10 dólares pagaba un chino por mes. Imagínense, a valores de hoy, 700 pesos por mes. Claro, todas las empresas europeas y norteamericanas fueron a producir a China porque el salario era barato, no cobraban impuestos y no había regulaciones ambientales. La prosperidad hizo que el salario sea cada vez más caro.
Ahora, donde es barato el salario es donde hay pobreza. En India, como la gente se muere de hambre, trabaja por un plato de arroz. Las empresas se están yendo de China a India. Primero estaban en Estados Unidos, en Europa, se van a China y se produce la crisis de Estados Unidos y Europa porque se les migra sus propias empresas a China y China les copia, aprende y compra. Ahora con el coronavirus compró 7 de cada 10 empresas europeas y norteamericanas de China. Esa migración del capitalismo que se da a China ahora se va a la India. ¿Por qué? Porque el trabajo es más barato, porque no hay regulación ambiental y porque se paga menos impuestos. El sueño del empresario, pagarle poco al empleado, pagar poco impuesto y no gastar para cuidar el medio ambiente. El mundo ideal, ¿no? Sin impuestos, con salarios baratos y sin regulaciones ambientales, ¿no? Bueno, China va a presentar esas características e India, a la diferencia de China, tienen un sector de élite, ellos tienen una sociedad muy ordenada, tienen lo que ellos llaman los Brahman, que es como una élite, como una casta, como un sector de la sociedad que se considera superior. Hay uno que les dicen los intocables, que son los inferiores, que están acostumbrados a ser poder y élite, que están conduciendo el milagro hindú. Esto también es una novedad, la vuelta de India al centro. ¿Y qué significa desde el punto de vista alimentario? El crecimiento en la demanda de proteína vegetal para dar de comer a los ricos hindúes, a los pobres hindúes que están saliendo de la pobreza, ¿no? Este es un crecimiento de Brasil, Rusia, China e India, obviamente antes que llegue el coronavirus a Brasil y Bolsonaro, ¿no? Desde Bolsonaro viene la caída desde Brasil, ¿no? Miren cómo ha crecido el PBI per cápita, ¿no? En India. La parte gris del gráfico, esta que está acá, es mientras que India ha sido controlada por Inglaterra hasta 1950, claro. Toda la riqueza que producía India se iba a Inglaterra porque la controlaba y era el patio trasero donde extraía riqueza y se la llenaba a Inglaterra. Cuando se independiza, mucha de esa plata se deja de ir a Inglaterra y se queda en India. Se corta un poco la colonia. Y miren cómo creció el PBI per cápita, o sea, la riqueza que, la cantidad de riqueza que produce el país dividido la cantidad de habitantes desde 1950 hasta 2015. Y esto sigue creciendo. El nuevo rico que se nos viene, nuevo rico, viejo rico que está despertando, India y con una gran demanda, ¿no? Esta es una proyección, miren, del 2020, vamos a ver cómo termina el mundo con esta proyección que estuvo hecha en el 2009. China como la primera economía del mundo, ya hay economistas que dicen que sí. China sigue creciendo, Estados Unidos no puede crecer no maneja el coronavirus, todavía no lo termina de pilotear, pero fíjense, en el 2020 China va a ser la economía más rica del mundo y la India la tercera y Japón la cuarta. Interesante, 3 de los 4 más ricos son del Asia. Claro, nosotros tenemos, como yo les explicaba en la clase anterior, nos han enseñado en el mapa mundi, con el Atlántico al centro, y cualquiera de nosotros sabemos dónde queda París o como es la Estatua de la Libertad. Bueno, ¿cuánta gente vive en Indonesia? No sabemos ese dato. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo muy colonizado por Europa y Estados Unidos, los estudiamos a ellos, hablamos inglés, estamos llenos de palabras en inglés, le llamamos madre patria España, con lo cual no estudiamos nada de China y de India. Entonces nos sorprende lo que no conocemos, y cuando uno no conoce cree que no existe. Hoy vivimos en un mundo nuevo donde el Pacífico está al centro, a pesar de que en los mapas mundi que nos enseñan en la primaria, el Atlántico está al centro como una forma de colonización. Hacerte pensar que el océano que controlan Europa y Estados Unidos está al centro del mundo. Hoy el centro del mundo es el Pacífico. Entonces yo le decía, volviendo a esto de que si come cada vez más estos muchachos de acá que son China, y si comen cada vez más estos muchachos de acá que son India, y todo esto del sudeste asiático son el 60% de la humanidad, que está cada vez mejorando, bueno, ya hemos visto que si comen más, hay más demanda de agua. Bueno, van a ser ricos los países en el mundo que tienen más agua, agua dulce, potable, bueno, analicemos cuánto es la disponibilidad de agua por persona en el mundo, de agua dulce consumible. Miren, los países que tienen menos de 1.000 litros por persona, ¿no? De metros cúbicos de agua por persona, por año, son los de anaranjado.
Bueno, acá está, bueno, Egipto, todos los de la zona del desierto, ¿no? Tienen menos de 1000 litros. Bueno, veamos a los que tienen entre 1000 y 1700 litros por agua, litros por persona de agua por año, ¿no? Entre 1000 y 1699 seguimos acá teniendo los del África, estos de acá, viste, que son más secos. Entre 1000, 1700 y 1399, y bueno, fíjense, en China e India no tienen más de 4000 litros de agua por persona. Son países con mucha gente y con poca agua por persona. Entre 4000 y 9999 tiene Estados Unidos, México, Alaska, toda la zona de los países del este europeos, bueno, Ucrania, Bielorrusia, estos que están acá. Y entre 10.000 y más, ¿quiénes tienen? Los verdes oscuros. Ah, miércoles uno dice, bueno, los que más tienen son Canadá, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Rusia. Bueno, eso es engañoso, porque estos países del norte que están en verde oscuro tienen mucha agua dulce, pero está congelada, pues. Toda esta parte de arriba es fría, está congelada. Y este de acá, verde oscuro, que Australia dice, wow, qué cantidad de agua que tiene Australia. No, Australia no tiene mucha cantidad de agua, tiene pocas personas. Es bastante desértica. Entonces uno dice, bueno, a ver, para si esto de acá del norte lo saco, porque agua congelada. Este Australia lo saco, ¿dónde está la disponibilidad de agua por persona, la mayor disponibilidad? Y clarísimo, Sudamérica, centro-este de África, centro-oeste de África y el sudeste asiático que está lleno de gente. Este paísito que está acá, que son 1600 islas, que se llama Filipinas, esto que está acá, este amontonamiento de islas, tiene casi la misma población que toda Sudamérica. Ahí hay mucha gente. Entonces, si uno dice, bueno, si lo que va a haber, si lo importante que va a ser en este mundo es el agua dulce disponible por persona, no, si no contamos la congelada, ¿cuáles son los países más ricos del mundo? Los que van a tener mucha agua. ¿Quiénes son ellos? Y Sudamérica. Por eso es que en China el segundo idioma que se está estudiando es español. China tiene como por objetivo el inglés, que es colonizar el África, que ya lo han hecho, y ahora vienen por Latinoamérica, ¿no? Supermercados chinos, bueno, ya hay compradores chinos de tabaco, China extrae petróleo ahí en la zona de Calilegua, y los chinos son los dueños del litio de Jujuy. O sea, ya están acá, no es que van a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos países con poca gente y con muchos recursos estratégicos, minerales, comida y agua, ¿no? Esto ha sido un análisis que hubo un gran aumento de precios de los alimentos en el 2007 y el 2008 por la crisis financiera y porque colapsó el sistema financiero y muchos de los capitales especulativos fueron a comprar, a apostar a la soja futura, al alimento futuro, eso que hace que suba los precios. Entonces ahí nos sirvió para los economistas decir, che, si suben los precios de la comida, ¿cuáles son los países que le va bien y cuáles son los que le van mal? Los países que están en azules oscuros son los países que ganaron cuando el precio del alimento aumentó de golpe en el 2007-2008. Y verán que es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, soja, 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 Ucrania, la parte de buenas tierras del sur de Rusia, y después vienen Rusia, Brasil y Estados Unidos y Australia. Todo el resto son perdedores. Y entre los grandes perdedores, fíjense, está Mongolia, que es este de rojo oscuro, China, Japón, la India y todos estos paisitos que producen tecnología y no alimento. ¿Qué significa? Que si se repite el patrón de 2007 y 2008, si suben los precios del alimento, los países que están en azul oscuro son los grandes ganadores, entre los cuales nosotros somos los principales. Si sube la comida, a nosotros nos va bien, no a todos, a los que puedan producir y comercializar a nivel externo mucha comida. ¿No? O sea, va a haber más plata en Argentina. No significa que va a estar bien distribuida. Pero Argentina, desde el punto de vista alimentario, es privilegiado. Bueno, hay un tipo que se llama Simón Kuznet, premio Nobel, creo que ya se los comenté, que decía que hay 4 tipos de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Argentina, que no se puede entender su inestabilidad económica y que no sea rico con la cantidad de comida que produce, de minerales que tiene, de pesca que tiene, de agua que tiene y la calidad de las tierras.
porque de las mejores tierras del mundo están acá, la tenemos nosotros, están acá en el sur de Rusia y están acá en el este de Estados Unidos, ¿no? En el centro de Estados Unidos, que es el centro oeste, digamos, de Estados Unidos, que son las partes planas que vienen de montañas, la lluvia baja el mineral, cuando se hace plana el mineral se estabiliza y crea suelo. Bueno, de esos tipos de suelos son de los tres mejores del mundo, Argentina. Y además tenemos agua. Y no somos un país muy frío, como lo es Rusia. Entonces estamos en las mejores condiciones para producir grandes cantidades de alimentos. Para colmo, más del 60% del alimento en Argentina se hace mirando al cielo, se hace sin manejo del agua. Si nosotros manejáramos nuestros ríos enormes que rodean nuestras fronteras, sobre todo las vinculadas a Bolivia, Paraguay y Uruguay, son ríos gigantescos y todos los ríos que nacen en nuestra cordillera, como el Río Grande, que va a alimentar el Río de la Plata, si toda la juntada de agua de la cordillera y el agua que viene de la selva del Amazonas, nosotros la manejáramos, convertiríamos canales, podríamos más que triplicar nuestra producción de alimentos, porque la mayor parte de nuestra agricultura depende del clima. Y cuando depende del clima te puede ir bien o mal. Tenemos muchos recursos y aún no manejamos toda nuestra agua, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar para seguir mostrándole el impacto de China. Estos, bueno, son gráficos medio complicados, que la contribución al crecimiento mundial que tuvieron los países entre 2015 y 2025, ¿no? Y proyectado hasta el 2025. Fíjense en el gráfico de la izquierda, para arriba es el aporte porcentual al crecimiento mundial y para abajo son los billones de dólares por año que en este periodo del 15 al 25 que van a aportar cada los países. Fíjense, en China va a aportar el 21% de la riqueza mundial, India el 18% y Estados Unidos el 10%. O sea, los grandes que van a crecer y lo más importante aportadores a la riqueza del mundo van a ser los del sudeste asiático. Saquemos estos, China, India, Europa y Japón, sigamos el gráfico de la derecha. ¿Quién sigue como gran aportador? Indonesia, Filipinas y Corea, todo Asia. Y recién entra como cuarto Alemania. Pero después le sigue Malasia, Vietnam, Taiwán, Francia, que es el octavo en importancia, y después Tailandia de nuevo. Entonces uno mira y dice, pero para hermano, ¿qué me está diciendo? Acá lo que van a aportar la riqueza mundial del mundo es China, India y Japón, y Indonesia, Filipinas, Corea, Malasia, Vietnam, Taiwán Taiwán y Tailandia, sí. El mundo va a ser de China, de India y de los cuatro tigres y los cuatro dragones, ¿no? Así le llamamos el economista a Indonesia, Filipinas, Corea, Malasia, Vietnam, Taiwán y Tailandia, ¿no? Son los cuatro tigres y los cuatro dragones del crecimiento asiático. Bueno, den vuelta a la etiqueta de la mayor parte de las cosas que nosotros usamos y van a encontrar que está hecho en China, en India, en Indonesia, en Filipinas, en Corea, en Malasia, en Vietnam, en Taiwán o en Tailandia, ¿no? Bueno, otro dato muy importante. ¿A quién le debe el mundo plata? Especialmente Estados Unidos, a los asiáticos. Estados Unidos y Europa le deben plata a China. Y los mayores inversores del mundo son los chinos. O sea que el acreedor del mundo es China. ¿Quiénes son los principales prestamistas? El Asia. Los principales prestamistas, Japón, China, Taiwán, Corea, Hong Kong, Singapur y la otra Corea, ¿no? Y Estados Unidos el que más plata debe. Estos son datos que comparan el 2006 con el 2017, ¿no? Tanto la inversión directa como el endeudamiento, ¿no? Además, el Asia es el líder en la fabricación de productos industriales, liderado por China. Miren, China, el Asia es la parte moradita de abajo, y cada una de estas barritas es cómo está compuesta la producción de bienes industriales por país. Miren cómo ha ido creciendo del 2000 hasta el 2025 la importancia del Asia. Antes, entre Europa, Norteamérica, que es el anaranjado, Latinoamérica, que es el celeste, y el resto del mundo, eran la mayor parte, casi el 70% de la producción de bienes industriales. Hoy es al revés. Más de la mitad de los bienes industriales del mundo se producen en el Asia. Y el resto lo comparte. Esto celestito que es Europa, este celeste verde que es Latinoamérica, este anaranjado que es China,
que es Estados Unidos, y este gris, que es todo el resto de los países. O sea, los bienes industriales, los mayores productores del mundo son los asiáticos, ¿no? También las empresas más grandes del mundo son asiáticas y la mayor parte de ellas son chinas. Según la revista Fortuna, es una revista que junta a los 500 más ricos del mundo, personas y estados, fíjense, en el año 2008, Estados Unidos tenía 152 de las 500 más ricas del mundo, Europa tenía 179, el Asia 131, y el resto del Asia llegaba también a unas 130, 140. Vamos, 10 años después, Estados Unidos de tener 152 ricos pasó a tener 126. Europa de 179 a 110. Y el Asia de tener 131 ricos pasó a 202. Estos decrecen en cantidad de ricos, estos decrecen en cantidad de ricos, estos casi que duplican. ¿Y quién creció? Japón tenía 67 de las empresas, de las 500 más ricas del mundo. Ahora tiene 52. Y China, que tenía 40, triplicó. Mientras que Estados Unidos, Europa y Japón redujeron su cantidad de empresas que participan en el ranking de las 500 más ricas, China triplicó la cantidad de multimillonarios. Disminuyeron en Europa, disminuyeron en Estados Unidos, disminuyeron en Japón. Y crecieron las chinas y el resto de Asia. Y se calcula que esta tendencia va a seguir aumentando y va a aumentar ahora con el coronavirus, porque China fue el país donde primero vino el virus ¿no? La pandemia, fue el más violento en controlarla y fue el primero en reaccionar en la economía. Y además de eso, gracias a esto que les explicaba, el quantitative easing, que es la emisión de dinero del Estado sin respaldo en crecimiento en el PBI, emitieron mucho dinero y compraron las empresas extranjeras que estaban en el distrito de Wuhan. China tiene la zona de Pekín, que es la parte política, Pekín o Beijing. Tiene otra zona donde está la parte financiera, ¿no? Que la comparte entre Shanghái, bueno, Hong Kong y otro centro financiero, y Singapur. Y tiene la parte industrial, que es Wuhan. Ahí estaban la mayor parte de las industrias. Las empresas, cuando le vino la pandemia, esto que le explicaba el capitalista, es cobarde, le importa ganar dinero, aunque no importa que se muera gente, lo importante es ganar dinero. Empezaron a vender sus acciones porque decían, estas empresas se van a fundir porque no va la gente a laburar. Porque la característica de esta crisis de pandemia es que al no ir a trabajar la gente, no hay oferta de productos. Entonces, ¿qué dice? Estas empresas se van a fundir, empezaron a vender sus acciones. ¿Quién las compró? El Estado chino. Entonces China tiene cada vez más multimillonarios y cada vez esas empresas multimillonarios son más del Estado. De estas 120 empresas chinas, tal vez más de 80, 70, 80, que son de las 500 más grandes del mundo, sean del Estado chino. Por ejemplo, la COFCO, que es una empresa china, que es la más importante compradora y vendedora de insumos para el campo y compradora de soja para exportar a China, que hay en Argentina, ¿no? Voy a hablarle un poquito de China, porque bueno, como habrán visto, el mundo del alimento, para entenderlo al mundo hay que entender China y hay que entender la India, el sudeste asiático y el Asia. Bueno, China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados, Argentina tiene 2.7. O sea, son más o menos 3 veces más que ahora. Tiene frontera con 14 estados y es el país más viejo del mundo. Tiene más de 3.000 años como país. En el 78 se abre y de ahí empieza a crecer tremendamente. Ya hoy es la primer potencia en PBI medido por paridad, o sea, en valores relativos de poder adquisitivo, y la segunda en PBI nominal, ¿no? El mayor y exportador de bienes del mundo. Tiene el ejército más numeroso del mundo, posee armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar después de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado entre China e India? Claro, China, se van todas las empresas norteamericanas a producir a China, por ejemplo, la Jeep, la General Electric, hasta la Ford, las más clásicas, y hace que pierda empleo Estados Unidos porque se cierran fábricas que se van a China. Bueno, eso hace que el liberalismo norteamericano se empiece a cerrar especialmente con Trump, y Trump empieza a ponerle aranceles a China y empieza la guerra entre Estados Unidos y China
por la primacía mundial, que desde los 90 la tenía Estados Unidos sin que nadie lo joda, en realidad desde los 80, ¿no? Que el glasnost y la perestroika, que es el cambio de la URSS, los inicios del cambio para convertirse en capitalista empieza en los 80, en los 70 muere Mao Zedong y China se abre al capitalismo, o sea, China y Rusia se hacen capitalistas entre los 70 y los 80, y Estados Unidos queda como el dueño del mundo y su propuesta de mercado como una forma de vida, como una cultura, es la que invade el mundo con una propuesta liberal hacia afuera y proteccionista hacia adentro. Así siempre fue Estados Unidos. ¿Qué pasó? Su liberalismo hace que se cierren empresas, que pierdan empleo, que entren en crisis, que tengan un desempleo alto, hasta que llega Trump y recupera la idea de un viejo norteamericano de mediados del siglo pasado con una frase, se llama la doctrina Monroe. Monroe se llamaba el presidente que inventó el siglo pasado esto, que Norteamérica para los norteamericanos y no me importa el libre mercado. O sea, si yo tengo acá una fábrica que hace sillas, y en realidad da mucho empleo, pero las sillas que hace son más caras y de menor calidad que vengan las de China, no me importa la idea de las ventajas competitivas, esta que les explicaba de Smith, y la libre circulación de bienes. A mí me importan los norteamericanos. Entonces cierro la importación de sillas o le pongo un arancel para que cuando entre la silla china sea más cara. Y empieza el 6 de julio de 2018 en una guerra de arancel entre Estados Unidos y China. Y empieza Estados Unidos diciéndole a los chinos, no va a meter tu producto acá para proteger mi empresa local. Y los chinos que le dicen, ah, bueno, vos no vas a meter tu producto a mi país. Y empiezan a prohibirse la entrada subiendo los aranceles. Y Estados Unidos no solo se lo hace a la China, lo hace a todo. Por ejemplo, a nosotros nos lo hace durante el gobierno de Macri a los aceros de una empresa que tenemos acá que hace tubos sin costura, que se llama Aluar, que bueno, era uno de los grandes compradores de Estados Unidos, que dice, no te compro más, le compro a mi propio fabricante. Eso que produce que Trump sea muy popular, porque se dejan de cerrar fábricas, se reactivan fábricas, y por primera vez Estados Unidos del año 2007-2008, se hace 12 años que no crece, empieza a revertir su curva de desempleo. Tiene cada vez menos desempleados por el proteccionismo nacionalista norteamericano, anti-libre mercado, enfrentado a China, que propone libre mercado con las empresas manejadas por el Partido Comunista Chino. El mundo desde la economía, tenemos que quemar los libritos que hemos estudiado los economistas y ver el mundo con cabeza fresca, porque si remitimos a los libros que hemos estudiado, ninguno explica muy bien la realidad tal cual como está sucediendo hoy. Esta guerra entre Estados Unidos y China parecía que se acomodaba, ¿no? Se pelean entre ellos, a ver, yo te prohíbo esto, vos me prohibís esto. China es el principal acreedor de Estados Unidos, tiene muchos títulos de la deuda externa norteamericana, de los títulos del Estado, tiene papelito, que el Estado, ¿no? En el futuro se los va a devolver, o se los van a ir a cambiar por plata y le paga intereses todos los años. China le dice a Estados Unidos, si vos me limitás en mi venta de producto allá, pum, empiezo a vender los bonos que yo tengo de tu Estado y esos bonos van a bajar de precio y va a colapsar tu sistema financiero. Entonces estamos en una guerra entre China y Estados Unidos expresado en la protección comercial. Hace una semana, China decidió que no le va a comprar soja a Estados Unidos. Es una noticia que a nosotros los argentinos nos cambia completamente la realidad, porque China es nuestro principal cliente, es a quien más le vendemos y a quien más le compramos, y el principal comprador de comida en el mundo y productores de soja en el mundo importante hay tres: Estados Unidos, Brasil y nosotros. Estados Unidos, si no le compra China a Estados Unidos, el valor de nuestra soja y la soja brasileña y bueno, y Uruguay y Bolivia en menor cantidad, no solo que va a tener un aumento de la demanda, sino que va a tener un aumento de precio. Históricamente a Latinoamérica, que cuando se han peleado los grandotes, como por ejemplo en la fin de la Guerra Fría, en el 45, en el inicio de la Guerra Fría, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los grandotes se han peleado entre ellos, a nosotros nos ha ido bien. Cuando no nos ha ido bien, cuando ha habido un solo grandote, especialmente Estados Unidos, que tiene una economía parecida a la Argentina, con mucha más industrialización y con más tecnología de 4.0, pero también produce trigo, maíz, soja y carne como nosotros. Ya tiene una economía bastante parecida. Claro, teníamos a nuestro competidor
que no quedó contento con Argentino porque Argentina en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel muy dudoso, o sea, apoyó a Franco, que le mandaba comida a Hitler. De hecho, en la época de Perón, mucho alemán vino después de perdida la Segunda Guerra Mundial a Argentina. El peronismo no se llevaba muy mal con la alianza entre Italia, Japón y Alemania. De hecho, Mussolini y los teóricos de Mussolini eran muchos de los, inspiraron en parte las ideas de Perón de esa época. Cuando Estados Unidos gana esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, no se olvida que Argentina jugó para el otro lado, o por lo menos no se jugó por los aliados, sino que se hizo medio el neutral y mandaba alimento a España por la relación de Franco con Perón, especialmente. Entonces nos castiga en la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, que era el séptimo país del mundo a principios del 900, pasamos a ser el número 60, ¿no? Cada vez nuestra riqueza se disminuye y vivimos con la memoria de un país rico, y los migrantes, como soy yo, por ejemplo, vemos cómo vinimos a Argentina a comer porque era un país rico. Mis abuelos vinieron, los cuatro abuelos míos vinieron en los barcos a principios del 900 a comer en este país porque se morían de hambre en Europa y acá era a venirse a hacerse la América, así decían los abuelos. ¿Qué pasó? Vemos a mediados del siglo pasado cómo nosotros nos empobrecemos y nuestros países de origen se enriquecen. Y se nos crea esta idea a los argentinos que en Europa y Estados Unidos está el paraíso, que ahí se vive bien, que la Real América está en el norte, no en el sur. Y bueno, toda nuestra riqueza la llevamos para allá, ¿no? Esta cabeza tan rara que tenemos los argentinos, que cada vez que juntamos unos pesos lo compramos en dólares y en euros, o lo guardamos en paraísos fiscales en dólares y en euros. Si calculamos los economistas que hay mucha más plata de argentinos fuera del país que deuda externa. Dicho de otra manera, si todos los argentinos convirtiéramos nuestros dólares, euros que tenemos bajo el colchón y afuera en peso y lo inyectáramos en la economía, podemos pagar toda la deuda externa y no necesitamos ni un centavo del mundo externo. Necesitamos la plata de nosotros. Hemos llegado a paradojas tan interesantes los argentinos que yo les contaba y se lo vuelvo a repetir, que el ministro de Economía del gobierno anterior quería hacer un modelo liberal para que vengan las inversiones del resto del mundo. Sin embargo, tenía su plata en dólares afuera y nunca las trajo, Caputo. Que le pregunta a un periodista, ¿por qué usted, siendo ministro de Economía del país, no trae sus dólares e invierte en este país cuando le está pidiendo al mundo que venga a invertir acá? Y el ministro de Economía contesta muy suelto de cuerpo, porque yo todavía no confío en el país que yo manejo. Entonces, ¿quiénes vinieron a invertir en Latinoamérica? Los más arriesgados. Y siempre los más arriesgados son los más atorrantes. Arriesgan mucho y quieren ganar mucho. Los más conservadores no invirtieron, no vienen invirtiendo en Argentina de hace mucho. Por eso la mayor parte de nuestra deuda externa hoy la tienen lo que llamamos los argentinos fondos buitres. ¿Por qué es buitre? Porque andan esperando algún país que esté al borde de la muerte para comérselo. No es el origen del buitre. Le gusta comer cosas que se mueren, cosas que se descomponen. Apuestan a la muerte porque viven de la muerte. Yo creo que está muy bien declarado, ¿no? Fíjense, en este es un gráfico de la guerra de aranceles, no solo de Estados Unidos, y también en Europa. Como Europa también entra en guerra con China. Bueno, no les voy a leer los valores, ahí tienen los valores, años por año, especialmente de un año, cómo ha ido cambiando de una manera tremenda este mundo que dejó de ser libre mercado. Esto es del año pasado, el 23 de marzo, mire, establece arancel al acero y al aluminio de China y también al argentino. Y ahí empieza, pum, 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 a protegerse entre ellos. O sea, Estados Unidos e Inglaterra, los países creadores del liberalismo y el neoliberalismo, se hacen estatistas y ahora socialistas. Esto que le decía, claro, me preguntaba en el otro día en una radio, ¿usted está de acuerdo que el Estado argentino compre Vicentín? Mire, el Estado alemán se compró Lufthansa, la segunda aerolínea más importante de Europa y una de las 5 más grandes del mundo. Se están comprando, los chinos se compraron todas las empresas. En el mundo los estados están comprando las empresas para salvarlas, en el mundo desarrollado. Obviamente a los empresarios y a los que son liberales estas ideas la horrorizan porque dicen, bueno, ahora el Estado compra a Vicentín para salvarla. ¿Y por qué mañana no me va a expropiar a mí? Que tengo una buena empresa y que anda bien. Y le entra el temor
de que el Estado Salvador sea un Estado que vaya al socialismo. Y nos prometen Venezuela, lógicamente. Lamentablemente para esos liberales el mundo es Venezuela hoy. El mundo está comprando las empresas que están con dificultad, o por lo menos dándole plata y quedándose con un gran paquete de acciones, ¿no? Como Alemania con la Lufthansa, que creo que llegaba a quedarse casi con el 20% del paquete accionario, el mayor accionista de ellos, ¿no? Y bueno, ¿a quién va a afectar, ¿no? Las tarifas, el aumento de las tarifas para entrar productos dentro del país? Y fíjense, en la agricultura el que más afecta es China, porque China no produce comida. Entonces, el aumento de las tarifas, o sea, el boleto de entrada de comida a Estados Unidos, al que más afecta es a China. Y afecta en casi 200 productos. En productos industriales afecta a Estados Unidos y así, ¿no? Este gráfico explica eso, ¿no? Sacado de la BBC. Bueno, acá se lo explico yo rápido porque ya me fijé la hora, porque ya estamos bastante tarde. No quiero cansarlos, ¿no? Porque después se hace muy largo esto. Hace unos años, ¿no? En el 2017, a fines del 2017, por Rusia le entra una peste de los chanchos, una peste africana, los chanchos de China. China es el mayor comedor de chanchos del mundo, es base de su dieta, como la nuestra es la carne vaca. ¿Qué pasa con este virus? Es muy resistente y destruye al 100% de los chancheros donde entra. Fíjense en el tercer párrafo que dice, la población china consume 55 millones de toneladas de productos porcinos al año. 55 millones de toneladas. O sea, si esos 55 millones le ponemos los 3 ceros de la tonelada, hasta es difícil pronunciarlo. La población porcina en China son 430 millones de cabezas. Las pérdidas en las que China podría incurrir, que en realidad esta información es vieja, fue más, superan los 130 millones de chanchos, de chanchas, lo que es equivalente a la oferta anual de la Unión Europea y un déficit de carne de cerdo de 16,2 millones de toneladas anuales, que es más de más de 1,3 veces la producida por Estados Unidos. El consumo de carne de cerdo en China representa 3 veces más que el de la carne de ave y 10 veces que la del bovino. Quiere decir que el cerdo va a subir de valor, viene subiendo de valor sin parar desde el 18. Los chinos son grandes comedores de chancho, les entró este virus que les mata. Hay fotos dando vueltas, si ustedes ponen en el Google, de, no sé, montañas de chancho que los entierran, porque además una vez que entra el virus en el chanchero, no se va más, tarda años en sacarlas de ahí. O sea, es muy difícil sacar ese virus. Quiere decir que China va a tardar por lo menos de 4 o 5 años o más en recuperar la cantidad de cerdo. Y es un producto inelástico, o sea, siempre lo consumen porque es su costumbre comer carne de chancho. Quiere decir que aunque valga más, la pagan igual, lo mismo que nos pasa el asado. Y antes lo más barato era invitar a un asado en Argentina los domingos a la familia, ahora no es lo más barato, pero seguimos haciendo el esfuerzo, aunque paguemos la carne, igual que los suecos, esto que les explicaba el año pasado. Entonces, el cerdo va a aumentar su valor en una manera impresionante, empujando la carne de vaca, que siempre es más cara del cerdo, porque hay mucho menos vaca en el mundo que cerdos. La demanda de China va a hacer que cambie, no solo por su crecimiento y por la guerra arancelaria de Estados Unidos, que hace una semana dijeron los chinos que no le van a comprar soja a Estados Unidos porque Estados Unidos no le compra sus bienes industriales. Eso se va a aumentar al aumento de la demanda externa de cerdo de China porque ya no produce. Perdió 16 millones de toneladas. O sea, perdió 130 millones de cerdos en un año. O sea, los chinos ya han advertido a mediados del 18, que va a subir un 70% de la carne del cerdo y así está haciendo. El chancho va a ser un gran producto para vender al mundo desde Latinoamérica, desde Argentina, como lo fue la soja. No solo por el crecimiento chino, sino por la muerte de sus cerdos, ¿no? Esa es
Bueno, acá hay más datos. China ha entrado a comprar carne de cerdo en una manera impresionante, ¿no? La venta de Estados Unidos a China ha subido casi el 50%. Bueno, esto va a seguir creciendo. Miren, los cerdos consumen entre un 60 y 70% de maíz para el alimento balanceado y uno de cada 6 cerdos muere en China. Vamos a necesitar entre 25 a 33 millones de toneladas de maíz para alimentar esos cerdos. O sea, ya lo hagamos los cerdos nosotros o lo hagan los norteamericanos o los brasileños, necesitan maíz. Y uno de los pocos países que produce maíz para exportar somos nosotros. O sea, el maíz puede recuperar su valor porque el chancho mejora su alimentación con un porcentaje mayor de maíz. Es probable que el maíz siga el aumento del precio del chancho. O sea que vamos a tener tanta importancia en la soja como el maíz. China va siendo el mayor importador de soja del mundo para darle de comer a los cerdos, también se va a necesitar maíz, que va a competir con el maíz que se le da para los pollos, ¿no? Que casi todo de lo que consume es maíz del alimento balanceado. O sea que Estados Unidos le cierra la demanda le cierra, o China no le quiere comprar soja a Estados Unidos. Además, China no tiene chancho, porque se le han muerto, se le han empezado a morir en el 2007, 2008 y siguen muriéndosele en 2017, 2018, perdón, hace poco, y se le siguen muriendo. Y necesita chancho de afuera, y el chancho necesita más soja, y necesita mucho más maíz. Y el maíz es lo que alimenta el crecimiento avícola que alimenta a la India. Quiere decir que maíz y soja es muy probable que suban los precios y que Argentina tenga un vientito de cola en maíz y en soja como ha tenido en el 2001. Y es probable que eso haga que los productores que tienen capacidad de exportación, como Vicentín, que es una empresa agroexportadora, les vaya muy bien. Separo acá el que produce del que exporta porque puede valer mucho el maíz y la soja en el mundo, pero vale en el mundo, acá adentro no. Acá adentro vale lo que te compra el exportador. Y los exportadores normalmente se quedan con la porción del león, o sea, se queda con la gran riqueza de la diferencia entre el precio local y el precio internacional. Vamos a entrar a nuestro país, cómo está compuesto las exportaciones de nuestro país. Fíjense, PP significa productos primarios, MOA significa materia prima de origen animal y agrícola, y MOI, materia prima de origen industrial, y CIE, combustibles y energías. Nuestro país, si ustedes ven en cualquiera de las dos, en 2015 y el 2016, si sumamos los productos primarios, que son el 27% de nuestras importaciones, más el 43% casi de la materia prima de origen agrícola, nos damos cuenta que el 70% que lo exporta nuestro país viene del campo. Este es un país que para la exportación es puramente agrícola. La producción de alimento para nuestro país, que significa la fuente de ingreso externo, es lo más importante. Y en el mundo somos percibidos como un país productor de alimentos con poca gente, buen clima, mucha agua, buena tierra, alta inestabilidad política y gran grado de locura que se autoagrede cada 10 años. Esto que decía Kuznet, un país muy difícil de entender. Pero la estructura de nuestro país exportadora, nuestro exporte de alimento al mundo es muy importante. Y miren acá cómo al revés esta situación va creciendo cada vez más, el maíz va subiendo y esto del maíz va a ir aumentando cada vez más por esto que le decía lo del chancho, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer chancho y el chancho come bastante maíz. Esto está medio un poquito antiguo, pero no ha cambiado mucho. Es un promedio entre 2008 y 2010 de de las principales 32 cadenas agroalimentarias que hay en el mundo. Fíjense en que las exportaciones argentinas de agricultura y de agroalimentos. Bueno, miren la soja, está en millones de dólares. Obviamente cualquiera, aunque no sea economista, se da cuenta que este grafiquito, nuestro país es un gran productor y un gran exportador de soja. Después le sigue el maíz muy poquito, la carne bovina, bueno, somos uno de los grandes exportadores, el trigo, el girasol, la uva, la leche, la maní, pera,
forestal, limones, cebada, tabaco, pollo, pa. Son las 32 cadenas agroalimentarias del mundo. Sin duda, soja es la reina de nuestra producción de alimentos, ¿no? Con un poquito en el maíz y con un poquito en la carne bovina. Ahora, si vamos a ver nuestra importancia en el mundo, cambia. Fíjense, ¿en qué somos capo en el mundo en exportación? Bueno, aportamos el 47% de la exportación de yerba mate en el mundo. Somos los que más exportamos yerba mate en el mundo. Casi la mitad de la yerba que se exporta en el mundo es de Argentina. Y exportamos el 21% de la soja del mundo. Recuerden que el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y en Argentina somos 40 millones de habitantes. O sea, somos menos del 1% de la población mundial, pero aportamos el 21% de la soja que produce el mundo. Fíjense en qué importantes somos en el mundo en el tema de la soja, ¿no? Somos muy importantes en maní y somos muy importantes en limones, especialmente la zona, bueno, de Tucumán y Salta y la zona del NEA. ¿No? Somos muy importantes en miel, también en girasol, menos en sorgo, menos en maíz, ajo, y va bajando. ¿No? Que es el porcentaje que tenemos en el mundo por cadena. Ya voy terminando, chicos, así no los aburro. Esto no ha cambiado mucho, fíjense, en total en millones de toneladas, ¿no? De 60 millones de toneladas, la mayor parte se importa, miren, 45, poroto de soja el 11%, poroto para semilla el 3%, poroto de soja en crush y en aplastado 45%. O sea, si nosotros sumamos las toneladas que producimos, la exportación fundamental nuestra es sin valor agregado. Vendemos soja y soja aplastada y no vendemos en grandes cantidades soja elaborada. Este es un análisis de comparación de la producción de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Fíjense en esto lo que yo les decía, esto ha crecido. Estados Unidos producía en el 2014-2015 106 millones de toneladas, Brasil 92, Argentina 60. Nosotros en crecimiento y los otros en decrecimiento. Pero fíjense en cuando vamos a productos de otro tipo, va cambiando la expresión. Bueno, ya no quiero cansarlos, vamos a hablar, bueno, esto de un librito muy interesante que ha sacado la UV el año pasado, de Fare, que dice, bueno, ¿cómo viene el mundo? Bueno, dice, hay un escenario que es el African Express, que Asia y China siguen creciendo a pesar del coronavirus, bueno, esto era antes del coronavirus, China e India siguen creciendo y alcanzan el PBI que tienen los países industrializados a finales de este siglo, África consigue estabilidad China, hay las inversiones chinas, porque ¿cuál es el problema del África? Tiene tierra, tiene agua, pero tiene mucha corrupción y mucho quilombo político, mucho más que nosotros. Si África se ordena y China, que es ya el principal inversor, decide entrar al África y pilotea su conflictividad política, Argentina la tiene incómoda, porque viene el boom africano. ¿Qué significa la soja, el maíz, el trigo y el chancho del mundo? Del mundo, especialmente para la China y la India, la va a ser África. Además está más cerca de ellos y tiene puertos de agua profunda. Entonces, si el África se ordena y si China logra entrar y correr a las empresas europeas que explotan África desde la época de la colonia, este viento de cola del trigo, el maíz y la soja y el chancho que puede empezar a funcionar en el mundo, se lo lleva a África. La otra es que sigamos nosotros de fiesta. ¿Qué significa? Asia sigue creciendo a cercano a dos dígitos. El África no supera sus dificultades. El precio de la soja y del maíz se mantiene. Seguimos de la fiesta de la soja. O sea, vamos a tener mucha plata en este país que venga del maíz de la soja. Vuelvo a repetir, lo que no significa la distribución de la riqueza internamente. Por último, la tormenta perfecta para Argentina. Se frena el Asia, no incorpora nuevo pobre a rico. África es colonia de China, o sea, el poco alimento o el alimento que demanda China y la India, la compra del África, la recesión mundial se profundiza, crece el proteccionismo, que está creciendo,
crecen las tensiones diplomáticas, se arma una guerra, Argentina la pasa muy mal, muy mal. Esta es la tormenta perfecta para Argentina, la segunda es la fiesta de la soja, la primera es África de fiesta y nosotros recordando las buenas épocas, y la cuarta escenario, el coronavirus, que no sabemos muy bien para dónde va. Eso es una cosa que, bueno, no sé si hay alguien, yo noto que los economistas cuando opinamos de lo que pasa en el mundo, lo que va a pasar, expresamos más nuestros deseos y los amores nuestros a nuestras ideas más liberales, ideas más socialistas, ideas más comunistas, ideas más de Fernet con Coca, de Estado, mercado y sociedad civil. Pero la verdad que no sabemos. Yo veo que los economistas expresamos más nuestras tendencias, nuestros deseos, nuestras subjetividades, porque no tenemos experiencia ni conocimiento para saber para dónde va esto, ¿no? Bueno, ahí más o menos es hasta donde yo llego, ¿no? Hasta donde creo que termina la exposición. No sé si alguno tienen algunas preguntas, cómo ven con las preguntas, qué quieren preguntar, alguna duda o les ha quedado en clara. Yo ahora voy a grabar esto y lo voy a colgar en el canal de YouTube para que lo vean los que no han asistido a la clase y para que ustedes la puedan ver de nuevo. Como lo dije la vez pasada, nos queda una clase teórica de plan de negocios, igual ya está en mi canal de YouTube, subida una clase de plan de negocio que va a ir para pymes familiares, que no es lo mismo que para un plan de negocio de ustedes que van a hacer para productos alimentarios. Así que ya ahora el camino que sigue es que cada uno y cada una de ustedes se empieza a comunicar individualmente para ver cómo avanzamos con los ensayos. Entonces, si no les queda duda, les pido por favor que vayan abandonando ustedes primero el Meet para que yo lo abandone al final para que pueda grabarlo. ¿Les parece, chicos? Bárbaro, no hay ninguna novedad. Dejo de grabar. Vayan saliendo.